¿Sos estudiante o te apasiona la psicología? Hoy vamos a dar el complejo de Edipo. Sin más vueltas, mi nombre es Carla Manzano, soy psicóloga. Acompáñame, que te va a explotar la cabeza. Bueno, el complejo de Edipo es una de las explicaciones más buscadas sobre psicoanálisis. Y no se puede entender desde un solo texto. Así que para dar esta clase les voy a dar 5 textos de guía, aunque puede ser que uno, al haber leído más, capaz les dé alguna otra información que no esté específicamente en estos textos, esté en otros. Lo que yo recomiendo siempre es que cuando vayas leyendo psicoanálisis freudiano, siempre que hable del complejo de Edipo, intentes como sumarlo a tu propio archivo. Porque es algo que va a ser transversal en toda la teoría, desde que empezó hasta que terminó. Entonces van añadiendo datos y van sumándose como conocimiento a lo largo de la lectura. Pero para tener una primera aproximación y no hacerla tampoco tan compleja, vamos a ir por 5 textos que nos van a ayudar a entender por qué pasos se va dando el complejo de Edipo, porque no todo es complejo de Edipo, ¿sí? Hay una fase que es, digamos, el complejo de Edipo se da en la fase fálica, y dentro de la fase fálica, que viene después de la fase sádico-anal y después de la fase oral, tiene una parte que es preedípica, luego hay un periodo que es edípico y su terminación, que es el sepultamiento del complejo de Edipo. Antes de entrar al periodo de latencia, que da por terminada la sexualidad infantil, que volverá a reflorecer, si podemos decir que toda la primaria más o menos sería la sexualidad, sería el periodo de latencia. Entonces lo anterior a la primaria, sexualidad infantil, y a partir de la pubertad, que sería la secundaria, ahí vuelve a florecer la sexualidad. Nosotros nos vamos a ocupar en este tramo de la fase fálica, que sería el último periodo de la sexualidad infantil, que es antes de entrar en la latencia. Puede ser el últimos años de jardín, el último año o un poquito más, digamos, ¿no? Antes de entrar a la primaria, más o menos. Los que enseñan psicoanálisis no les gusta que pongamos fechas o que pongamos años, pero es que si no, a veces es imposible estar entendiendo. Tómenlo con pinzas, hagamos un poco de explicación simpleja, digo yo, llevemos un poco a lo simple aquello que es tan complejo de explicar, ¿no? ¿Qué textos vamos a tomar? Vamos a tomar de 1923, Organización Genital Infantil; de 1924, Sepultamiento del complejo de Edipo; de 1925, Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos; y después específicamente de la mujer, pero te lo va comparando con el varón también, así que hay datos también del varón. Está de 1931, sobre la sexualidad femenina; y de 1933, la Conferencia 33, que es la feminidad. Dicho esto, como les dije, tenemos fase oral, fase sádico-anal, y después viene el periodo en el que entramos en la fase fálica, ¿sí? ¿Qué determina que yo estoy entrando en la fase fálica? 2 cosas, y son iguales en el varón que en la mujer. Una es la premisa universal del falo, que ¿qué quiere decir? Así a criollo se suele decir que es que todo tiene pene, o que solo toma primacía un genital, que es el masculino. Hay que también entender un poco la época, ¿no? En el que se prestaba mucha más atención al cuerpo masculino y a la forma anatómica de la masculinidad. Entonces, podemos ver que por ahí lo que decía, yo lo veo un poco así, como no creo que sea es que todo tiene pene, sino que cuando somos infantes tendemos a generalizar que el resto tiene lo que yo tengo. Entonces, si sos mujer pensás que todos tienen vulva, aunque Freud no lo podía pensar así, y si sos varón tendés a pensar que todos tienen pene. Por eso, seguramente, que para mí, es esto más la premisa universal del falo, que es cuando aumenta la curiosidad sexual. Y es cuando los niños preguntan a lo mejor a sus padres, che, y fulanito también tiene, y este también tiene, y este tiene aquello, y este tiene esto, y cómo se nacen los bebés, y cómo se hacen los bebés, y por qué tuvo un hermanito, y cómo llegó el hermanito. Entonces, todas estas preguntas van ligadas a este título, ¿sí? Cuando un niño y una niña comienza a hacerse esa curiosidad, también comienza a explorar su propio cuerpo, a sentir placer en esos lugares, a tocarse un poquito más, a explorarse, va a estar titulado dentro de lo que se llama premisa universal del falo, ¿sí? El interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante, y los genitales toman un papel rector que acrecienta la curiosidad sexual. ¿Está ahí? ¿Se entiende? Bien. Otro dato que nos va a dar cuenta de que está en la fase fálica
¿sí? Es que va a tomar como primer objeto de amor normalmente a la madre. En realidad es quien haya hecho la función materna, que es quien ha estado más preocupado o más pendiente de los cuidados del niño o la niña en la primera infancia, ¿sí? Así que si nosotros vemos que es un niño que acaba como que ya no tiene tanto ego, que ya no está tan narcisista, que quiere darle más atención a la mamá o a uno de los progenitores, vamos a decir bien freudiano, a la mamá, un nene que le presta más atención a la mamá, que le da un dibujito a la mamá cuando llega del jardín y además está interesado en los genitales y en la curiosidad sexual, estamos viendo que está entrando en la fase fálica. Pero eso aún no es complejo de Edipo. Eso va a corresponder a un periodo que se llama preedípico dentro de la fase fálica. Otro dato, dos datos más que nos dan cuenta en el varón, en este caso, vamos a ir con el varón, que está en la fase fálica, en la parte preedípica, pero aún no está en el complejo de Edipo, es que te dicen estas frases. Yo se las leo para que luego las busques. Dice: el niño aún no presta ni creencia ni obediencia a las amenazas para que deje de ocuparse del genital. Dice: a menudo la madre castiga la mano pecaminosa, mucha información de comunicación de la época, ¿no? Buscando reforzar la autoridad, invocando al padre o al doctor que aseguran que consumará el castigo. A ver, ¿qué te está diciendo? Que yo pienso no es solo a los genitales, o sea, lo que estamos viendo es que es un niño que hace cosas que no se pueden, por ahí subirse al mueble, no hace falta que se toque los genitales, y viene la madre o el adulto y le dice: no podés hacer eso. O sea, que lo castra, pero tenemos que pensar castrar de manera un poco simbólica, como no te dejo hacer lo que estás haciendo, ¿sí? Y como dato también un poco de la época, lo que dice es que las madres que tenían como menos autoridad parental tenían que siempre decir: ¿quién no ha escuchado también en esta época? Mirá que se lo digo a tu padre, va a venir el doctor, mirá que la policía te está mirando, mirá que se llama la policía. Bueno, son esos datos que la sociedad ha puesto siempre más en el lado de la masculinidad, ¿no? De reforzar la autoridad de la figura femenina invocando a la figura masculina. No nos volvamos locos con el tema de masculino-femenino porque si no es imposible de leerlo estos textos, ¿sí? Así que entendámoslos en el enclave de ese momento, de esa época, de 1900, pleno inicio, sí, del siglo XX. Bien, entonces, tenemos a un nene. Yo voy a ir repasando porque esto es complejo. Cuando lo vas leyendo los textos está todo Frankenstein y hay que irlo armando. Entonces, un niño que tiene curiosidad sexual y que se pregunta sobre cosas, a lo mejor pregunta mucho por qué, es esa época. Tiene mucho interés hacia alguno de los objetos parentales, es decir, no está tan narcisista, pues presta interés al otro. Y no presta ni creencia ni obediencia a las amenazas, es decir, no hace ni puto caso cuando le decís bajate del mueble. Ese es un niño en plena fase fálica preedípica. Por otro lado, también te dice que puede en esta época aún percibir la diferencia entre varones y mujeres, pero no tiene aún ocasión de relacionar esa diferencia con la diversidad genital. Eso es lo que yo les decía antes, que Freud decía como que todos, niños y niñas, pensaban que todos tienen pene. Pero yo no, lo he visto con mi hija cuando era chiquita, que la verdad que me acuerdo de que se sorprendió cuando le dije que los varones tienen pene, por ejemplo, porque para ella en algún momento era, bueno, no, si yo tengo vulva y lo nombramos como vulva, todos tienen vulva. Entonces, yo siento que es esto, los niños y las niñas, como dice Freud, perciben la diferencia entre varones y mujeres, no son idiotas, saben que uno es nene y otro es nena, lo saben, pero aún no llevan a esa diferencia a lo genital, no lo piensan, aunque lo vean, tampoco le prestan atención igual, ¿sí? Por eso dice que Freud en algunos momentos dice cuando lo ven a veces se intentan convencer de que lo vieron mal o te dice desmienten lo que vieron, que es una forma exagerada de decirlo, para mí es que no le están prestando demasiada atención tampoco, ¿sí? ¿Cómo sabemos que en esta fase fálica se entra en el complejo de Edipo? O sea, ahora ya sí salimos de la parte preedípica del varón y entramos en la parte edípica. Bueno, a mí yo pienso que es cuando entra la rivalidad. Es decir, no es solo cuando amamos a papá o amamos a mamá, sino que no solo amamos a papá y a mamá, sino que odiamos al otro. Es decir, cuando hay esta triangulación, esta rivalidad de tres, ¿sí? ¿Cómo lo dice Freud? Dice:
generalmente el varón retiene al primer objeto de amor, que es la madre, la inviste de objeto sexual activamente, por lo general, es decir, que muestra mucho interés hacia sí mismo. Piensen que sexual es búsqueda del placer, si no lo lleven a lo genital. Entonces, si el niño quiere investir sexualmente a la madre, en psicoanálisis es el niño quiere sentirse a gustito con su mamá, nada más, ¿sí? Ok. Entonces, solo que hay que acostumbrarse al vocabulario freudiano y a veces lleva confusiones, ¿no? Ok, entonces te dice eso y dice que cuando pasa esto, dice, se pone de manera masculina en el lugar del padre, que comienza a ser visto como un rival para poder, o sea, como que le estorba en el comercio sexual con la madre. Esto puede pasar tanto el nene con la mamá, el nene con el papá. Yo lo llevo a hoy en día y prefiero darles esta postura un poco, que yo siento que sabemos que está en el complejo de Edipo porque comienza a haber esta exclusividad. Yo lo que quiero es estar solo con mamá o quiero estar solo con papá y el otro me sobra. Y los que son padres me van a entender, porque a lo mejor, no sé, estás jugando con tu hijo, con tu hija, y llega tu compañero o tu compañera que también se quiere sumar al juego, ¿y qué dice el nene o la nena? Vos andate, yo estamos jugando con mamá, estamos jugando con papá, ¿viste? O sea que lo más normal es que tomen más a uno como referente, pero podemos encontrarnos en esta etapa situaciones en las que hay esta triangulación en el que uno me sobra, porque yo quiero estar exclusivamente con el otro. Si vamos bien a la teoría freudiana de 1900, bueno, si el nene con la mamá y me sobra el papá, la nena con el papá y me sobra la mamá, ¿sí? Pero en 1924, en el texto del Yo y el Ello, en realidad te dice que se pueden tomar las dos opciones y que normalmente van y vienen las elecciones a lo largo de todo ese periodo. O sea que no es tampoco tan así, ¿ok? Es más, por eso te dice que la bisexualidad es constitutiva. Te lo dice de esta manera, como que te dice, podemos ir y venir ante estas dos elecciones de objeto y dependerá de las vicisitudes de la vida, cuál de ellas quedes fijado, te dice. O sea que fíjate, ¿entendés? La posibilidad. Bien, este es el dato que nos dice, ok, entró en el complejo de Edipo, ¿no? Ves a un nene que se pone loco porque vino papá y estábamos jugando con mamá y se pone loco, sabemos que entró en el complejo de Edipo. Y otro dato que nos dice que estamos en el complejo de Edipo es que te dice que va a observar, ahí se pone un poco fuerte la cosa, dice Freud que va a observar un genital femenino y va a quebrar la premisa universal del falo. Te dice, ya no todo tiene pene, ella no lo tiene. Acá lo liga muy a lo anatómico y cuesta un poco de actualizarlo a Freud, un poquito, de modernizarlo, ¿ok? Además te dice que ve al sexo castrado, que hoy en día podemos pensar que no es ningún sexo castrado, es vulva Freud, o sea, es así, ¿no? Y te dice además que puede quedar horrorizado por el sexo castrado y entonces ser homosexual, cosa que es un montón pensarlo hoy en día, al menos esa es mi opinión. Pero bueno, si tenemos que ser fieles a la teoría, te va a decir que va a quebrar la premisa universal del falo, ya la nena no tiene pene, y entonces, y eso es lo que nos tiene que importar como teoría, dice, ¿se acuerdan que en la fase preedípica me habían dicho que no me toque? Porque si no venía el doctor o papá y me la va a cortar. ¿Vieron la frase de antes, esta de no presta ni creencia ni obediencias a la madre para que deje de ocuparse del genital que asegurará el padre y el doctor la amenaza de castración? Entonces dice, como que Freud lo ve de esa manera, dice, si ella no lo tiene, ¿no será que se lo cortaron? Como a mí me dijeron que si yo me tocaba me lo iban a cortar. Entonces, la forma de explicarlo va a ser que, o sea, su forma de verlo a esto, en vez de decir, bueno, falta ese, por supuesto, en la época freudiana, pero la forma de verlo es, si a mí me dijeron que si me portaba mal me lo iban a cortar, entonces si ella no lo tiene es que se lo cortaron y que se portó mal, o sea, no hay fallas en la lógica, ¿no? Bien, pero esta sensación va a hacer que entre en un periodo del complejo de Edipo que se va a llamar complejo de castración, ¿sí? Y el complejo de castración tiene dos fases o dos datos muy marcados, que Freud los nombra como dos, que son amenaza de castración y angustia de castración. Si lo decimos rápido, amenaza de castración es lo que les estaba diciendo, o sea, dice, acabo de caer en la cuenta de que sí, a ella le falta, debe ser porque se portó mal y entonces se lo cortaron y entonces yo me cae ahora la ficha de que la amenaza puede ser real, de que a mí me lo pueden cortar. Entonces te dice que la amenaza de castración que se había hecho con anterioridad cobra importancia con efecto retardado. Así es como lo explica. Y por tanto viene de la mano de
automáticamente entramos en lo que es angustia de castración. Es decir, cuidado que si sigo así me lo van a cortar. Esto si lo llevan en vez de cortar el pene a no me van a dar chocolate. O sea, es poner castigos o lo que sería hoy poner límites, ¿sí? O sea, me dijeron que me iban a poner límites y yo no hice ni caso, y ahora que vi que a la otra sí le ponen límites y sí puede haber consecuencias, ahora voy a tener que comenzar a hacer caso porque si no puede haber consecuencias y me voy a angustiar si hay consecuencias, ¿se entiende la idea? Entonces, la angustia de castración te dice que esta intelección anterior debe poner fin a las satisfacciones derivadas del complejo de Edipo. Es decir, te dice como que, bueno, tengo que comenzar a hacer caso, tengo que no poner a papá o mamá como un rival, en este caso sería más a papá, tengo que comenzar a no decirle a papá, vos andate, quiero estar solo con mamá, porque capaz que viene, viste, y me da un castigo o me pone un límite y no me gusta, ¿ok? En la época de Freud seguramente eran garrotazos, lo más seguro. ¿Viste? Como salen muchas películas de ir al despacho de, ¿no? Y que lo pegaran con una regla. No lo sé, acá hablo por hablar, tómenlo un poco así, ¿no? No vamos a poner tan serios, pero al menos así como lo pienso yo, ¿sí? Y Freud lo único que está demostrando es un comportamiento de época. Seguramente bastante de esto pasaba en las familias burguesas, ¿no? También, que son las que tenían tiempo libre de estar en casa y de ver y observar todo esto. No sé si un niño que tenía que ir a trabajar a una fábrica se daba tan así. Pero ahí ya me meto en otra cosa que no tiene nada que ver. Ok, entonces te dice, esta angustia de castración provoca una herida narcisista. Porque dice, bueno, yo tengo que resignar mi amor infantil hacia los padres. Yo tengo que salir de este periodo porque si no la voy a pasar mal. Entonces dice que la herida narcisista que ello provoca hace triunfar el interés narcisista, ¿sí? Es decir, prefiero conservar mi autonomía, prefiero conservar mi estabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que explicábamos en el texto de narcisismo. Se tiene que retirar la libido del objeto y volcarla nuevamente en el yo. Con lo cual se da lo que hablábamos de narcisismo secundario. Se abandonan los objetos parentales y la libido vuelve al yo para amarse a sí mismo, ¿sí? Y poder entrar así en la latencia. Por tanto, van a escuchar la frase de que el varón sale del complejo de Edipo por el complejo de castración, ¿sí? Que sería que el yo se extraña del complejo de Edipo. Freud dice que se provoca como una especie de amnesia, como que es verdad eso, yo lo he visto en mi hija que digo, bueno, por ejemplo, les cuento, yo trabajé en mi casa dando clases con mi hija y a los 5 años decidí ponerme la oficina esta y comenzar a dar clases acá. Y vos sabés que a los 7, 8 años la chiquita me dice, ¿nunca estuviste conmigo? Vos nunca, siempre estuviste trabajando. Y digo, ¿será? 5 años yo dando clase con ella al lado, sin niñera, sin nada. Y ahora me dice que no se acuerda, ¿no? Que siempre estuvo papá, que yo siempre estuve en la oficina. Bueno, es verdad que cuando entramos en la latencia y se abandona el complejo de Edipo, un poco hay un extrañamiento del yo de todo lo que pasó anterior. Bien, los padres, te dice, son desexualizados. Eso quiere decir que si en algún momento fue una opción que tuvieran libidinización erótica, a partir de este momento hay una desexualización de los objetos parentales y te diría de cualquier persona considerada familia. Eso es lo que te dice Freud, ¿sí? Que desde entonces siempre que se busquen objetos sustitutos a los padres o a los familiares va a ser sustitutos, nunca a los familiares directos, para que no se dé el incesto, por la prohibición del incesto. Al salir del complejo de Edipo se da la represión primaria, ¿viste? Todo se va uniendo texto con texto, que lo van a ir viendo en videos posteriores o lo van a tener en sus apuntes si están estudiando esto. Pero acá se da la represión primaria, la que va a constituir el aparato psíquico, la que lo acaba de terminar de constituir, ¿sí? La que determina si la persona es más neurótica, más psicótica, más perver, es así es como lo explica la teoría. Coincidiendo entonces con la salida del complejo de Edipo, el narcisismo secundario y todo lo que estamos diciendo, se va a formar una instancia que se llama el superyo, que en realidad no es muy diferente a lo que se acuerdan que hablamos en el video de narcisismo, la figura del ideal del yo y de la conciencia moral. Simplemente Freud, a partir de 1920 y pico, en el texto del Yo y el Ello, sobre todo en 1924 y luego más adelante, va como a poner como figura relevante al superyo, y dentro del superyo
yo están dos funciones que son las que veníamos hablando antes, que son el ideal del yo y la conciencia moral. No hay que definirlas ahora porque no es parte de explicar el complejo de Edipo, explicar el super yo, pero sí podemos explicar que el super yo es heredero del complejo de Edipo. Esa frase es muy importante, es como que se da porque se dio el complejo de Edipo. Si no hubiera complejo de Edipo no habría super yo, y su núcleo, te dice, es la autoridad paterna, es decir que va a tomar prestado el super yo la severidad de este padre o figura masculina o la que sea justo en la casa que tome esa función, que ha puesto la ley, que ha sido el que marcaba los límites y el que ha instaurado la ley de la prohibición del incesto, que se dice algo así como, si lo llevamos a la época, no estarás con tu madre como yo no estuve con la mía y así se lo enseñarás a tu herencia. Como que esa sería la enseñanza que para Freud le da como la puerta de entrada a la cultura. Hasta que vos no tenés esta enseñanza, no podés ir libremente por la cultura. Sería un poco así. O sea que hay que como hacer caso a las leyes culturales de cada sociedad. Sería un poco como la idea más simbólica detrás de esto, ¿sí? Entonces, gracias al super yo, se perpetúa la prohibición del incesto y se asegura al yo contra el retorno de la investidura de los objetos parentales, que si lo ponen en cámara lenta y lo anotan, van a ver que es lo mismo que acabamos de decir con palabras un poco más difíciles. Después de esto, fácil, teníamos fase oral, fase sádico-anal, fase fálica. ¿Pasó todo esto dentro de la fase fálica? ¿Qué vamos? A la latencia. La latencia es la entrada a la cultura, donde se forman los diques anímicos, donde todas las pulsiones quedan inhibidas, la sexualidad queda suspendida, hasta llegar al periodo de la pubertad, que es el segundo tiempo de la sexualidad, en el que a partir de esa etapa los genitales se ponen al servicio de la reproducción, así es como dice, puede comenzarse a dar la segunda elección de objeto, como vimos también en el texto de Narcisismo, y también dice que es ahí, dice Freud, donde la madre pierde definitivamente el pene, y volvemos a esto. A lo mejor es un poco exagerado decirlo así, pero yo entiendo un poco así, como que algo que no dije antes es que en la etapa en la que él ve que la nena no lo tiene, ¿no? Y que piensa que a él se lo pueden cortar, Freud dice que el niño no generaliza tan rápido, dice que es la nena que no vio, pero que su mamá, que es inocente, su mamá seguro tiene. ¿Viste? Entonces, ¿esto por qué lo explico? Porque se relaciona que yo siento que lo que dice Freud es que a partir de la pubertad es imposible que siga pensando que la madre, si alguna vez lo pensó, tiene pene. ¿Pero por qué? Si pongamos, a lo mejor no es el pene o no pene, pero capaz no entiende del todo antes de los 5 años cómo se forma realmente los niños, la sexualidad, cómo se da las relaciones sexuales y cómo es la anatomía de cada ser humano. Ahora bien, si ya tenemos a un niño entrado en la pubertad que está estudiando la reproducción de las plantas, la reproducción de los animales y finalmente la reproducción de los seres humanos, y ya sabiendo eso con el intelecto y la inteligencia de ese momento, y seguro no va a pensar que la madre tiene pene o que el padre puede tener hijos, puede quedar embarazado. Yo lo entiendo como de esa manera, ¿sí? Así que ahí va a entender bien, intelectualmente hablando, aunque antes lo sabía, qué es la sexualidad y cómo se puede entender la diversidad sexual entre hombres y mujeres, la diferencia anatómica de los sexos. Hasta acá el complejo de Edipo en el varón. Si tenés dudas, pasámela en comentarios. Podés seguirme en mis redes sociales y darle like al video si te gustó. No te pierdas la parte 2 en el que damos el complejo de Edipo en la mujer.